Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer dos formas de ver historias en privado, en forma de fantasma, en forma de que la otra persona, tú ves la historia y a la otra persona no le parece que la viste, ¿no? Estas dos formas son pues totalmente, por así decirlo, legales, no tienen nada que ver así de que te va a pasar algo malo, no, simplemente vamos a empezar con la primera forma. La primera forma vamos a ocupar de una computadora, de tu teléfono, de lo que tú tengas, pero con un navegador web, ¿no? Vamos a, en este caso pues aquí tengo Google Chrome. Y lo que tenemos que hacer es poner en el Google Chrome esta dirección IP, ¿no? Es storiesig.info diagonal es diagonal. Igual en Google le puedes poner Instagram Anonymous o Anonymous Instagram y te van a aparecer muchísimas páginas como estas. Estas páginas lo que se encargan es básicamente de, tienen un perfil como pues falso, y con ese perfil falso pues tú introduces el nombre de usuario de la persona y vas a ver la historia, ¿no? O sea, sí la ves, pero no con tu cuenta original. Como no te logueas con tu cuenta original, pues le va a aparecer a esa persona que alguien la vio o que alguien random la vio, pero no vas a ser tú, o sea, no va a aparecer tu cuenta y ya. Vamos a entrar aquí, ¿no? Aquí donde dice username, simplemente ponemos el nombre de usuario con la cuenta que está ligada, ¿no? Y bueno, ya encontré otro ejemplo. Aquí como ven, pues tenemos a esa streamer que es SemiCookies. Y aquí tenemos pues le puse el nombre de usuario y nos vamos a donde dice stories, ¿no? También tenemos lo que son las publicaciones, etcétera. Pero como ven, tenemos stories. Aquí tenemos las historias básicamente. Yo no me he logueado con mi cuenta ni nada de eso. Podemos verlas, aquí está. Incluso podemos hasta descargarlas, ¿no? Simplemente esperamos a que pase hasta que esto cargue. El día de hoy es el último. Y como ven, pues es esta su historia, ¿no? Ahora vamos a ir a Instagram, el original. Vamos a darle aquí en la historia. Y nos aparece que sí, exactamente es esa misma. O sea, sí estamos viendo la historia. En la otra página yo no me he logueado con mi cuenta, por lo tanto no le debería de aparecer. Al menos hasta que ya comprobé de que sí es su historia, ahí sí ya le debería de aparecer que soy yo. Pero si tú no haces esto, pues bueno, aquí ya está. Ahora unas pros y unas contras es de que puedes ver las historias, puedes descargarlas, etcétera. Pero una contra es de que básicamente si el perfil que tú quieres ver es un perfil privado, no va a funcionar esto, porque esto simplemente funciona con perfiles públicos. Si el perfil privado pues como no lo sigue, o por ejemplo como tiene cierta restricción, no lo vas a poder ver. Para eso te recomiendo el siguiente método, pero pues bueno, ahí vamos. Y bueno, pasando a lo que es el segundo método para este tipo de tutorial, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? En nuestro teléfono vamos a necesitar de una aplicación que se llama Instander. ¿Qué es Instander? Pues básicamente es una copia de lo que es Instagram, pero con funciones un poquito como un super Instagram, ¿no? ¿De dónde lo descargamos? Vamos a ir a nuestro navegador y vamos a entrar a la siguiente página, ¿no? Se llama instander.app y es esta la página oficial. Te recomiendo descargarlo de aquí, de otras páginas, ¿no? Y pues aquí tenemos dos opciones, ¿no? Descargar un clon y descargar clon. Te recomendaría, si ya tienes tu Instagram instalado en tu teléfono, descárgate el clon, y si no lo tienes, pues descárgate el unclon, ¿no? Son la misma aplicación, pero si tienes una, no te dejará instalar la otra, a menos de que pues instales la correcta, ¿no? Te digo, nada más descarga la clon y ya, básicamente eso, lo instalas y listo. La aplicación, como te digo, es como un Instagram totalmente, así que nos va a pedir iniciar sesión en nuestra cuenta, etcétera, ¿no? Yo aquí, como ven, pues tengo iniciada pues mi cuenta, ¿no? Aquí dice Instander, en lugar de decir Instagram dice Instander, y para activar la opción de que si vemos las historias de alguien más no nos aparezca, vamos a hacer lo siguiente. Ya iniciada sesión en nuestra cuenta, vamos a ir a nuestro botón de aquí de nuestro perfil. Y aquí nos aparece pues nuestro perfil como tal, ¿no? Vamos a ir en los tres puntitos de aquí arriba y nos aparece esta opción que dice ajustes de Instander. Le damos aquí y como ven nos aparecen distintas opciones que están muy buenas y que no están incluidas en el WhatsApp original, ¿no? Pero la que nos interesa en este video es la siguiente: modo fantasma. Aquí tenemos bastantes opciones bastante interesantes, ¿no? Como es no marcar el DM como leído, o sea, cuando te llega un mensaje y tú lo ves, a la otra persona no le va a parecer que ya lo viste. También tenemos desactivar el estado de escribiendo, ocultar el visto en historias y ver directos de forma anónima. De esta manera
Tú puedes ver en vivos de las demás personas y las demás personas no van a saber que tú te metiste a ver ese en vivo. Y aquí lo que nos interesa es la tercera opción, ocultar el visto en historias. Las tenemos que tener y verificar que estén encendidas para que todo esto funcione. De esta manera, pues ya aquí hay bastantes opciones, pero estas no van con el video. De esta manera, pues ya podrías ver las historias de las personas. Aquí se me acaba de buguear la aplicación porque, por ejemplo, se ve blanco. Simplemente la cerramos y la volvemos a abrir. No, es este de aquí. Ahí está. Ahí está, como ven, pues aquí tenemos pues mi perfil, mi feed de Instagram. Aquí tenemos las historias de Billie Eilish, Angie Chan, bueno, básicamente las personas que yo sigo. Y al momento de yo verlas, pues sí las veo correctamente como las subirían normalmente, pero en la aplicación original me las va a marcar como que yo no las he visto y a la persona a la dueña de estas historias le va a parecer como que no las he visto. De esta manera podrías ver las historias de las personas tanto públicas como privadas, tanto, bueno, si tú quieres ver la historia de una persona privada, primeramente la debes de seguir y esa persona te debe de aceptar en la solicitud de seguimiento, ¿no? De esta manera tú podrías ver las historias de la persona sin que la otra persona se dé cuenta de que tú las viste. Y directamente desde aquí, desde la aplicación, podremos descargar esas historias. Por ejemplo, mira, aquí mismo voy a meter a la de Billie Eilish, que son pues estas fotos. Si le doy los 3 puntitos, vemos que me aparece esta opción que dice descargar. Se me va a descargar ya sea tanto el video como la imagen, como la foto, lo que haya subido esta persona. Como te digo, es como un Instagram pero con superpoderes. Los superpoderes están bastante buenos. Te recomendaría checar las otras funcionalidades que tiene esta aplicación porque está demasiado buena y demasiado completa, ¿no? Y bueno, creo que esto ha sido todo en cuestión de este video. Si el video te sirvió, te gustó, déjame saber acá en los comentarios. Suscríbete, comenta, comparte, nos vemos en la siguiente en un próximo video. Recuerda que la aplicación la debes de descargar o te recomendaría descargarla directamente desde instander.app. Si te metes a otro sitio puede que alguna traiga virus, alguna que no, etcétera. Y pues básicamente esto ha sido todo en cuestión de este video. Así, esto ha sido todo. Bye.